Ella obtuvo sus estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM y llevó a cabo su doctorado en el Centro de Investigaciones de Ecosistemas de la UNAM. Mariana tiene múltiples publicaciones en revistas indexadas nacionales e internacionales, múltiples capítulos de libros y ha sido tutora de estudiantes de licenciatura y maestría. Su programa de investigación está centrado en el manejo y la conservación de comunidades vegetales, particularmente aquellas que interactúan con el hombre. Bienvenida, Mariana, y gracias por aceptar esta invitación. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Buenos días. Y bueno, pues para quien no me conoce, en efecto yo soy Mariana Vallejo. Y justo la intención de este seminario es pues, presentar principalmente mi línea de trabajo y lo que estoy haciendo, esperando convencerlos para futuras colaboraciones. Y bueno, espero que así sea. Y bueno, en efecto soy de reciente contratación aquí en el Instituto de Biología, particularmente en el Jardín Botánico. Y pues mi plática justo es sobre mi línea de investigación, que es conservación y manejo de comunidades vegetales. Entonces, bueno, quisiera iniciar con esta diapositiva sobre la importancia del conocimiento de la biodiversidad, ¿no? Que es el objeto de estudio de este instituto, ¿no? De hecho, esas fotos son de la página del instituto, ¿no? Donde tratamos de, como centro de investigación, de mostrar pues, la importancia, ¿no? De la biodiversidad. Y bueno, a mí en particular sí me interesa el conocimiento de esta biodiversidad, pero justo en esta interacción con la parte social, ¿no? Pensando que esa biodiversidad generalmente está embebida ahora en grupos humanos, ¿no? Que está haciendo uso de ella, que la extrae, que la modifica o que la elimina. Entonces, bueno, podríamos pensar a lo mejor que este círculo se podría prestar a debate si realmente la naturaleza esté viviendo al humano, puede ser, ¿no? Pero más allá de eso, lo que yo quiero mostrar es justo esta interacción. Y que esta interacción tiene múltiples consecuencias, ¿no? Desde mayor diversidad o en una crisis ambiental en la que estamos hoy en día. Entonces, esta interacción está a múltiples escalas y uno de los marcos que se usa para analizar justamente esta complejidad es el manejo, que es en el marco conceptual en el que yo trabajo. Y cuando uno habla de manejo, también de repente podemos entender muchas cosas, ¿no? Hay múltiples también definiciones de manejo. Entonces yo quiero mostrarles cuál es el marco en el que yo trabajo, ¿no? Y en ese sentido uso esta definición de manejo, donde es cualquier intervención, transformación o decisiones sobre los sistemas, pueden ser naturales o artificiales, obviamente yo me centro en los naturales, en alguno de sus elementos, como pueden ser los recursos, o en procesos en su conjunto funcionales, como pueden ser los servicios ecosistémicos, y esto es muy importante, con fines explícitos. Es decir, para que haya manejo yo hago estas intervenciones, estas secciones, conscientemente de que lo estoy haciendo. Y eso es fundamental para, en este marco, ser considerado manejo, ¿no? Cuando yo conscientemente decido actuar sobre mi medio, ¿no? O sobre alguno de estos elementos que yo les decía. Las consecuencias del manejo pueden ser sorpresivas, ¿no? Yo manejo algo y a lo mejor resulta que me acabe la población. Eso ya no es intencional, ¿no? La intencional es la parte de la acción del manejo. La consecuencia ya puede ser, digo, sorpresiva dependiendo de cuánto conozco el sistema, qué tan complejo es el sistema, o puede ser la domesticación, es un resultado también del manejo. A lo mejor no, yo en un inicio, cuando empecé a seleccionar tal planta, no pensé que se iba a domesticar, ese es un resultado, ¿sí? Entonces quería como diferenciar entre el manejo y los resultados del manejo. Entonces, bajo este esquema, podemos diferenciar tres grandes esferas sobre el manejo. El que más se conoce, digamos, es el del aprovechamiento, ¿no? Es cuando yo me apropio de un recurso, lo tengo, lo uso, ya sea del recurso, del elemento o del sistema, ¿no? Pero también, si hablamos de la definición anterior, si yo conscientemente decido conservar, mantenerlos, entonces quiere decir que la conservación también es un tipo de manejo, ¿sí? Porque es una decisión tomada conscientemente. Y además yo puedo decidir, esto ya me lo acabé, lo restauro. Entonces la restauración bajo este esquema también sería parte del sistema de manejo. Y entonces pues se da esto a todas las escalas posibles también, ¿no? Podemos hablar de escalas biológicas, yo puedo manejar una población,
puedo manejar una comunidad, puedo manejar el ecosistema o puedo manejar el paisaje mismo, ¿sí? También podemos hablar de unidades más sociales, ¿no? Yo puedo ver cómo maneja alguna unidad familiar o cómo lo maneja una comunidad o una región mucho más grande. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando uno habla sobre este marco, de limitar muy bien cuál es su escala de manejo tanto temporal como espacial. Y así yo el primer recorte que hago de esa gran complejidad es recorto a la parte vegetal, que es principalmente lo que me he dedicado, aunque uno también de repente va encontrando nuevas cosas, ¿no? Pero bueno, hoy les voy a hablar en particular sobre el manejo en comunidades vegetales, donde justo en lo que más me he centrado es justo en la conservación y el aprovechamiento de estos espacios, diciendo que es muy importante también porque dependiendo de cómo se haga este manejo, les decía, puedo resultar en estos procesos que hemos visto de degradación y de intensificación, pero también puede resultar procesos de diversificación, ¿no? Entonces, en el caso de las plantas, sobre todo, pues hay un marco particular que nos ha dicho justo es que el manejo es un gradiente, ¿no? O sea, yo puedo decir, yo necesito usar tal cosa, voy y lo uso, lo recolecto, ese es un nivel básico de manejo, ¿no? Pero después puedo decir, bueno, eso que yo me interesa, no solo lo recolecto, sino además lo protejo, ¿no? Le pongo ramitas o le pongo piedras para que empezar a conservar ese recurso, ¿no? Entonces lo protejo. O lo promuevo, puede ser, ¿no? Entonces a mí me interesa, les ponía aquí, eso es una palma, a la palma yo empiezo a conocer el sistema y digo, a la palma le gusta el fuego, promuevo fuegos para que me crezcan las palmas, ¿no? O lo propago, ya es un nivel otra vez mayor, ¿no? Entonces ya eso me interesa, además de que lo puedo proteger, promover, lo propago, o el cultivo que ya es como el grado máximo manejo. Y bueno, como esto se da, les digo, a distintas escalas y tiene múltiples componentes y es muy dinámico, entonces realmente requerimos de mucho apoyo en nuestro marco teórico-metodológico y de esto es donde yo he hecho mucha mano de distintas disciplinas, ¿no? Entonces, para empezar, necesito entender justo a esta interacción humano-naturaleza como un socioecosistema, ¿no? Donde justo la sociedad y la naturaleza están en una interacción constante y que es muy difícil separarlos. Entonces yo veo de manera sistemática y uso a la botánica, ¿no? como una herramienta fundamental, obviamente, a la ecología de poblaciones y comunidades. También uso lo que es el análisis espacial porque esto se da en territorios, en paisajes, ¿no? Para la parte un poco más social o cultural me he hecho mano lo que es de la etnobotánica y de la etnoecología, pero bueno, obviamente pues se requiere principalmente de un trabajo interdisciplinario por los múltiples componentes que están ahí, entonces se requiere fundamentalmente de colaborar, y ahí es donde hago la invitación, para poder entender justo cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Inclusive se habla de transdisciplina, que últimamente es un tema también un poco de moda, pero realmente yo no considero como tal que haga transdisciplina porque es un proceso realmente muy complejo, ¿no? Pero bueno, aspiración sí está y hay que seguir trabajando en ese sentido. Y bueno, para aterrizar esta parte como más conceptual y abstracta, lo voy a aterrizar en dos sistemas en los que yo he trabajado ya desde hace algunos años, que son los sistemas agroforestales y los sistemas riparios. Pues bueno, quiero también empezar por definir a los sistemas agroforestales porque también de un tiempo a la fecha han estado también ya, son muy nombrados, inclusive hay un nuevo programa de gobierno, ¿no? Donde se promueve como tal Sembrando Vida el establecer sistemas agroforestales y todo. Entonces ahora ya es como un término que también de repente se usa a diestra y siniestra. Entonces quiero definir en este marco que yo trabajo cuál es justo un sistema agroforestal. Y bueno, para que sea un sistema agroforestal, en particular yo trabajo con los tradicionales, se requiere que estén tres componentes interactuando, ¿no? Está el componente forestal, que puede ser, que lo podemos decir como la parte no domesticada, o la parte silvestre. Está el componente agrícola, que es el componente domesticado como tal, y estos están interactuando por la decisión, otra vez importante, por la decisión del campesino, ¿no? Entonces el campesino decide que estos dos componentes estando juntos, yo decido que eso me conviene de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces cuando están estos tres componentes ahí,
interactuando es cuando estamos hablando de un sistema agroforestal como tal. En particular, yo he trabajado en el Valle de Tehuacán, que yo sé que aquí muchos conocen. Es un sistema, un lugar emblemático por su riqueza biológica y cultural. Entonces, para nosotros fue un escenario muy interesante para poner a prueba todo esto de los sistemas agroforestales. Aquí, los sistemas agroforestales se han estudiado mucho más en la parte de cafetales y cacautales. Yo en este caso no había, ¿no? Y además había otros sistemas más interesantes, que eran los asociados a las milpas, ¿no? Entonces, decidimos trabajar con sistemas agroforestales asociados a milpas, y la gran heterogeneidad del Valle de Tehuacán, por cuestiones prácticas, ¿no?, lo establecimos en 3 grandes zonas. La parte alta de montaña, donde lo que dominan son sistemas de temporal, ¿no?, agricultura de temporal, y donde hay pues básicamente bosques templados. La parte intermedia, así se la llamamos, que son los bosques de cactáceas emblemáticos de Tehuacán. Y también tenemos sistemas de temporal, milpas de temporal. Bueno, hay como unas fotos que ejemplifican un poco estos sistemas. Y la parte del fondo del valle, que es la parte más intensificada, trabajada, donde son sistemas de riego, son los valles alveolares, es la parte más productiva, donde también encontramos distintos tipos de sistemas, ¿no? Entonces, pues obviamente esta es una diapositiva súper resumen, donde lo que trato de ejemplificar aquí es que la teoría nos dice que los sistemas agroforestales conservan biodiversidad. Es uno de sus grandes plus, que son espacios productivos que a su vez pueden conservar, que ese es como ahora la panacea, ¿no? O sea, conservar lo que no tocamos, pero ¿qué pasa si necesitamos comer? Digamos, es lo que se plantea, ¿no? Entonces necesitamos producir, pero entonces, si realmente son espacios donde se puede producir y conservar a la vez, ¿no? Entonces, aquí no se fijen tanto en el número de especies, porque también el número de especies va a estar muy relacionado con el tipo de vegetación al que esté asociado, si es un tipo de vegetación muy rico o no, ¿no? Sino más bien que se vienen los porcentajes, ¿no? El porcentaje aquí lo que indica es cuánto de la vegetación que está en los bosques silvestres, digamos, naturales, se está conservando en estos sistemas agroforestales, ¿no? Entonces, en el caso de los bosques de cactáceas columnares, que es el porcentaje más alto, donde el 54% de la riqueza vegetal que está en los bosques silvestres se encuentran en estos sistemas productivos, y además están conservando el 94%, el 94% de estas especies son nativas. Esto también es importante porque una de las críticas a los sistemas agroforestales es que realmente pues sí pueden tener mucho número de especies, pero la mayoría son exóticas porque los traen de otros lados, ¿no? Entonces, este dato también es relevante en este momento. Digamos, en segundo lugar están los bosques de pino encino, la parte alta que les decía. En estos sistemas encontramos que se conserva el 48% de la vegetación silvestre, ¿no? Y digamos, un poco lo esperábamos, la parte que en esta parte intensificada, ¿no?, del valle aluvial, pues solo es el 30%, aunque al menos el 8% tenemos son nativos, ¿no? Ahora, cuando preguntamos, bueno, ¿por qué mantienen toda esa diversidad vegetal en estos sistemas, ¿no? Este es solo un ejemplo. Otra precisión que hay que hacer es los sistemas agroforestales están clasificados a grandes rasgos en 2 grandes grupos, que son los huertos y los de campo, llamémoslo así, que son los que yo estoy trabajando, les estoy presentando ahora. Y es interesante porque, por ejemplo, en la parte de los huertos, cuando uno pregunta por qué tiene esas especies ahí, generalmente son o comestibles, o medicinales, u ornamentales, ¿no? Y eso cambia cuando estamos hablando de este tipo de sistemas, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar se ven ahí es la sombra, ¿no? O sea, algo que a lo mejor no valora mucho cuando uno trabaja en el campo, obviamente, es pues tener un lugar donde, de verdad, tener sombra, ¿no? Parece algo simple, pero es muy relevante, ¿no?, en estos sistemas. Entonces, mucho de la vegetación se queda en parte por eso. Bueno, obviamente lo usan para distintas cosas, fruta, leña, comestibles. Delimitadores generalmente son franjas, ¿no?, de vegetación, lo que se conoce también ahora como las cercas vivas. Y eso también es interesante porque, por ejemplo, en la parte alta, ¿no?, las cercas vivas o estas franjas de vegetación se usan mucho para rompimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas te exigen ciertas cosas, ¿no? En cambio, en la parte baja, donde lo que hacen es regar, ¿no?, así tal cual, o sea, el riego, que además es ahí a destajo, no me acuerdo cómo se llama, ahí es principalmente para retener la erosión, ¿no? O sea, entonces
dependiendo también de las condiciones otra vez climáticas, geográficas, biológicas que tú tengas, también vas a jugar, digamos, con tus componentes, ¿no? Entonces, y bueno, y luego dijimos, ok, ya vimos que estos sistemas sí son buenos para conservar, perfecto, ¿no? Además, la gente está tomando decisiones ahí importantes. Pero algo que se decía cuando yo estaba haciendo esta primera parte del estudio era que esos sistemas pues estaban en desuso, que cada vez había menos, que se iba perdiendo, que habían resistido realmente lo que había sido la revolución verde, que había resistido lo que era el procampo, que lo que contaba era el número de hectáreas desmontadas, ¿no? Entonces si tú dejabas tus manchones de vegetación, te lo descontaban, ¿no? Entonces realmente eran sistemas de resistencia, ¿no? Digámoslo así, o así no lo hacían. Esa era la percepción que teníamos en ese momento, no como ahora que a lo mejor sí es un programa que están impulsando, ¿no? En ese momento no era así. Entonces dijimos, bueno, pues ya vemos que sí son buenas para conservar, también producen, sí sacamos, también hicimos la evaluación de producción, pero si están en ese peligro realmente son significativos en el área donde están o nada más son relictos justamente, ¿no? Esa era la pregunta que nos hicimos. Entonces, en los mismos predios donde nosotros habíamos estudiado, hecho nuestros muestros de vegetación, nos pusimos pues a mapear, ¿no? Sacamos nuestras imágenes de satélite, de lo más antiguo que encontramos fue en 1995 hasta el 2012 y queríamos ver los cambios que había habido, si habían aumentado, si habían perdido, qué había pasado en ese lapso, como un poco un indicador de esa que nos estaban diciendo que se estaban perdiendo o que eran de resistencia. Entonces, pues lo primero que nos llamó la atención y que espero que noten, cada uno de esos son polígonos, o sea, es lo que el RAL le da a cada comunidad. Y lo primero que quiero que noten es el verde, ¿no? El verde son los sistemas silvestres, o sea, la parte no productiva. Ajá. Entonces dijimos, bueno, entonces para empezar, al menos en estas comunidades, la mayoría de su territorio es todavía bosques, depende del tipo de vegetación que sea, ¿no? Entonces, y está como un poco concentradas sus actividades, ¿no? El cambio de uso de suelo. Entonces, eso dijimos, miren, y si vemos acá, claro, estos son promedios, el 99% que eran sistemas naturales se quedaron como sistemas naturales, ¿no? Entonces, en este caso, en estos sistemas, no es tan real esta parte de la frontera agrícola que va avanzando desproporcionadamente. Aquí, por razones que ya veremos por qué, no se está dando, ¿no? Y luego la otra preocupación, esto que se dice CAS aquí, que son los sistemas justo de agricultura que les llamamos convencional, ¿no? Y acá son los sistemas agroforestales, ¿no? Entonces, nosotros veíamos, el cambio de CAS a sistema natural, pues es lo que es el aumento de la frontera agrícola, ¿no? Perdón, al revés, de natural a CAS es lo que sería el incremento agrícola y vemos que es 0.2, o sea, es una zona que realmente la frontera agrícola no va creciendo tanto, al contrario, y aquí hay que ver socialmente qué está pasando, porque realmente lo que está pasando es que de sistemas convencionales se está pasando a sistema natural, lo cual es más bien abandono, ¿no? Entonces más bien está habiendo un proceso de abandono y habrá que ver qué está pasando socialmente. Y la otra preocupación era si realmente nuestros sistemas agroforestales estaban pasando a ser convencionales, ¿no? Si se estaban perdiendo. Y nos dimos cuenta que realmente están ahí muy en equilibrio, no sabemos exactamente el proceso que está, pero lo que cambia fíjense, el 6% cambia de agroforestal a convencional y el 7% pasa de convencional a agroforestal. Entonces ahí hay como un equilibrio, una dinámica que sería interesante seguir profundizando. Entonces, bueno, dijimos, entonces hay cuestiones sociales que no estamos viendo a esta escala y entonces ahí fue donde mi alumna de maestría, el posgrado en Ciencias de Sostenibilidad, se puso a hacer la parte social. Ella venía afortunadamente de un corte muy social y dije, bueno, pues vas. Y entonces, esto es solo una muestra de la complejidad social que encontró una de estas comunidades, ¿no? O sea, esto es la comunidad, pues cada uno son actores diferentes, grupos diferentes que interactúan entre ellos para el acceso a los recursos, que obviamente yo sé que no hay nada, yo tampoco, pero lo que quiero que noten es justo las relaciones, ¿no? O sea, la complejidad social que hay detrás de esas decisiones de manejo y que eso al final pues se refleja en el territorio, ¿no? O sea, estas decisiones, acá hay disputa de recursos, hay disputa por el territorio, hay disputa por actividades,
En este caso, que es Zapotitlán Sabinas, aquí principalmente la disputa, por ejemplo, son con los mineros, ¿no? De Onix. Y hay toda una historia, entonces también además, el ser campesino no es lo mismo si me toca junto al manantial, ¿no? A que si me toca temporal. Entonces, y eso pues tiene toda, les digo, una complejidad social que solo se las muestro, no se les puedo dar tanto detalle, ¿no? Entonces, bueno, en esta región que sigue, seguimos trabajando con el manejo de recursos vegetales. En particular, estamos iniciando con agave pulqueros, que se relaciona con otro proyecto que voy a mencionar un poquito más adelante. Pero bueno, nos interesa mucho, también estamos avanzando en el concepto del manejo a escala de paisaje, justamente, y creemos que toda esta historia en Tehuacán nos puede ayudar para abonar a otro concepto que se ha estado trabajando más últimamente sobre lo que es la domesticación del paisaje, ¿no? Que digamos que es un concepto más complejo y que creemos que Tehuacán nos puede ayudar a abonar como en esta parte conceptual. Bueno, el otro sistema que les planteaba son los sistemas riparios, que aquí igual definiéndolo, que son estos sistemas asociados a los ríos, donde interactúa justo la vegetación, el suelo y el agua, ¿no? Y más todos los demás organismos que ahí interactúan, que justo por sus características se consideran que son complejos y diversos, ¿no? Que tienen un funcionamiento ecológico muy particular, se considera que son importantes en la regulación de la calidad del agua, y obviamente si es agua son fundamentales para las actividades productivas, ¿no? Y por lo tanto también son sitios generalmente altamente perturbados, ¿no? Entonces, para este caso nos fuimos ahora a la reserva de la monarca, de la biosfera mariposa monarca, y elegimos una microcuenca, esto que está justo al norte de la reserva, para ver distintos niveles de manejo también territorial y de conservación, y ver cómo iba cambiando la composición vegetal y la riqueza vegetal en estos sistemas, ¿no? Entonces, en nuestro diseño de estudio, digamos, es esto que ven aquí, el polígono rojo, es la zona núcleo de la reserva, esta parte blanca del polígono limitado con blanco, la zona de amortiguamiento, y la parte de acá, pues está fuera de la reserva, ¿no? Entonces, este es un mapa de uso de suelo, y bueno, como vemos, pues parece que responde muy bien, ¿no? O sea, conservado, matriz, medio y medio, transformado, ¿no? Lo rosa es agricultura, básicamente. Y bueno, nuestros ríos corren de acá hasta acá abajo. Además, aquí hay un gradiente altitudinal, como de los 2.800 a los 2.000, más o menos. Entonces, así van corriendo nuestros ríos. Entonces, nosotros hicimos muestreos en toda la zona núcleo, la zona de amortiguamiento, encontramos sitios conservados y sitios abiertos, que son estos. Y acá afuera también mostramos en la parte pues justo abierta o transformada, y buscamos aquí estos sitios conservados para ver cómo estaba la situación. Y bueno, que encontramos pues que en esta zona son 105 especies registramos, el 98% nativas. Otra cosa interesante es que el 17% eran útiles, pues mira, bastante alto, porque son sistemas que no se habían estudiado tanto con ese enfoque, ¿no? Y bueno, hay unos datos florísticos. Luego, cuando vimos la riqueza, resulta que no hay diferencias significativas entre riqueza. Si nosotros nos regresamos a ver esto, pues vemos que es un paisaje bastante heterogéneo, ¿no? Entonces es un poco, pues no sé, nos sorprendió un poco ver que no había diferencias significativas ni en riqueza ni en diversidad. Y dijimos, bueno, entonces quiere decir que son sistemas bastante resistentes, ¿no? A lo largo de todo el gradiente. Pero eso cambia, la historia cambia cuando vemos la composición, ¿no? Y la composición sí es muy diferente en todo este gradiente, ¿no? Entonces, y claro, aquí están interviniendo pues dos factores. Por un lado, la parte ambiental, que tiene que ver con el gradiente altitudinal, ¿no? Que les mencionaba hace rato, pero también justo con estas formas de manejo. Justo, ¿no? Entonces, la parte alta, lo que tenemos está destinado para conservación y agua potable, porque a lo mejor aquí no pusieron atención, pero esta partecita de aquí debería de ir agua, y lo que van son mangueras, ¿no? O sea, que esos negros son como, no sé, unas 30 mangueras, ¿no? Que está en la parte más alta, en la parte más conservada. Entonces, resulta que son súper importantes, ¿no? Para la gente, esta zona que es donde toma el agua para tomar, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, y acá pues en composición encontramos especies justo que indicadoras de conservación, y también zonas típicas de vegetación alta, ¿no? O sea,
están los oasis, donde están los yameles, los pinos y demás. Luego tenemos esta parte intermedia, que es esta zona de amortiguamiento, donde sí hay zonas importantes de conservación, también tienen agua, pero también se da el aprovechamiento forestal, agricultura y agua potable. Y luego tenemos ya la parte baja, ¿no? Donde ya aparecen ya como tal el fresno y el sauce y demás, ¿no? Típicos de este tipo de vegetación transformada. Y aquí es donde aparecen nuestras especies útiles y nuestras especies frutales principalmente, ¿no? Entonces, pues justo vemos que este es cómo están interactuando ahí las condiciones ambientales y las condiciones pues, de manejo, ¿no? Pues, bueno, en esta parte que sigue, seguimos explorando la parte del valor y el manejo de la vegetación de estos sistemas. El manejo del recurso agua se nos hace muy importante, por esto que les mencionaba las mangueras, ¿no? En cuanto a sus impactos en el caudal y en la vegetación. Estamos ahorita justo en un proyecto con Pronatura y la Reserva para restauración de estos sistemas en los sitios que ya hemos identificado que lo requieren. Y justo nos acaban de aprobar la semana pasada este proyecto en el que estoy colaborando de Semarnat con ASIC, que se llama Conservar Produciendo, Producir Conservando, y creemos que también es la puerta de entrada ahora para también entrar acá a los sistemas agroforestales. Y bueno, ahora en el jardín botánico, aunado a todo lo anterior que estamos haciendo, pues decía, mi línea es conservación y manejo de las comunidades vegetales del centro de México, y en esta parte decidimos iniciar por Tlaxcala, que bueno, ustedes saben, Tlaxcala es un estado muy pequeño en el centro de México, que todo el mundo se salta, o mucha gente se salta, y es así como de, sí, pero mejor voy a Puebla, mejor voy a Veracruz, ¿no? Entonces, y sí, se salta por una razón, porque resulta que se considera que entre el 70 y 90% de la superficie está transformada, ¿no? O sea, queda muy poquita vegetación, pues bueno, entonces empecemos que hay, ¿no? Entonces empezamos por mapear el estado aquí, no sé si alcanzan a ver la línea azul, ese es Tlaxcala, la delimitación. Dijimos, bueno, ¿es el 70 o es el 90? ¿No? O sea, de repente todo el mundo dice, y pues nada más es el 1, pues que tal vez nadie que realmente poner el nombre y apellido, ¿no? Entonces, estamos haciendo la cartografía como tal de una imagen a partir del 2019, esperemos que es actual, ¿no? Para ver realmente qué hay. Esto que obviamente lo que ven en rojo pues es la vegetación, esto es la Malinche, esto es Manacamilpa y acá es Tlaxco, ¿no? Evidentemente son las tres zonas que nos quedan ahí un poco, y lo que estamos haciendo es mediante una segmentación automática de la imagen pues ubicar los tipos de suelo en vegetación, uso de suelo en vegetación, perdón. Y entonces obviamente la mayoría pues está transformado, pero a mí me interesa mucho eso que está ahí, que parece que no hay nada, pues hay un montón de cosas, ¿no? Porque resulta que Tlaxcala es uno de los lugares muy interesantes en cuanto a terrazas y sistemas agrícolas, ¿no? Prehispánicas y bueno, y de la colonia y demás. Y entonces, que obviamente ese es un tema que a mí me interesa, ¿no? Como ya les presenté. Entonces, en esta digitalización que estamos haciendo, estamos poniendo la agricultura otra vez convencional, pero también estamos poniendo las distintas prácticas agroforestales, justo para identificar otra vez qué tanto hay ahí, dónde están las terrazas, qué tanto hay y demás, ¿no? Y después de esto se hace mediante una segmentación automática, y luego ya de manera visual vamos homogeneizando estos fragmentos para obtener esas categorías que les estoy comentando, ¿no? Y bueno, también es identificar los sitios conservados, los espacios productivos, como ya les decía, y también identificar los espacios que requieren procesos de restauración, ¿no? Entonces, bueno, obviamente identificamos 3 zonas de conservación de inicio, y entonces decidimos empezar por la zona de la Nacamilpa, ya que últimamente estos son las luciérnagas famosas, que están como en boga también. Entonces decimos, bueno, si es una de las zonas de conservación, es bueno empezar por ahí. Entonces estamos haciendo la flora de la Nacamilpa en colaboración con la Universidad de Guadalajara y con la unidad que existe en Tlaxcala, de aquí del Instituto de Biología, y estamos colaborando para justo hacer esta flora. Entonces, con la idea de, insisto, de aportar en lo que queda de vegetación natural y aprovechar también ahorita como el auge turístico y dar también elementos, ¿no?, de manejo en esta zona. Después, otro proyecto que también está en esta zona es el paisaje pulquero, que ahí nos decía que se relacionaba con lo que dejé pendiente en Tehuacán. Elaboramos un proyecto de los llanos de Apan justo
En esta parte, como ven, esta imagen, pues lo que había en esa zona eran grandes hectáreas de agave pulquero, ¿no? ¿Por qué? Porque la industria creció y de repente esa industria colapsó, se optó por la cerveza y distintas razones, y entonces dijimos, ¿qué pasó con todas esas hectáreas y hectáreas de agave pulquero que quedan? Entonces este proyecto tal cual va ver desde la historia ambiental cómo se fueron extendiendo estas plantaciones de agave, ¿no? Y luego cómo fue ese derrumbe, ¿no? De hacer un poco esta reconstrucción desde la historia ambiental. Después, desde el cambio de uso de suelo, ver qué pasó con eso que ya no es agave, o bueno, si lo que hay, lo que se permanece, todavía hay agave, ver lo que cambió, a lo mejor cambió de agave a cebada, no lo sé, esa es una de las cosas. Y lo que se abandonó, si ahora ya es un bosque precioso donde antes había agaves y ahora ya es un bosque, puede ser, no lo sé. O si más bien no hubo regeneración y se fue a la degradación, ¿no? Entonces necesitamos evaluar eso y evaluar ya lo que está hoy en día, ver cómo están esas comunidades vegetales de ahí, cómo está la parte que se mantiene como productiva, caracterizar esos sistemas productivos y lo que sí se regeneró, ver cómo están esas comunidades también. Y por último, pues obviamente, no menos importante, queremos profundizar en la parte de los agaves pulqueros en sí, ¿no? ¿Cuáles son, qué especies hay, cuáles son las variedades, cómo está su diversidad poblacional, su diversidad genética y demás? Entonces este es un proyecto grande que estamos esperando respuesta, si no igual lo haremos, y pues está colaborando pues un montón de gente e instituciones que esperemos salga adelante. Y bueno, por último, como ustedes saben, yo estoy aquí en el Jardín Botánico y entonces también algo que es importante es cómo nos vinculamos a las colecciones aquí mismo del Jardín Botánico, ¿no? Entonces, y cómo conectamos justamente nuestras líneas de investigación a estas colecciones que están acá. Y pues como ya les conté que estoy trabajando en el Centro de México, Jorge Cortés, que espero pronto de también un seminario que entramos juntos, que es también nuevo aquí en el instituto, que él está en la unidad de Tlaxcala, pues estamos proponiendo apenas justo la colección de la flora nativa del Centro de México, ¿no? Entonces, lo que queremos es que con esto podemos visibilizar la flora del Centro de México y revalorizarla, ¿no? Porque de repente pues es como ya no hay nada, ya está todo transformado, sino sí hay cosas importantes y hay cosas también bonitas, ¿no? Y además queremos como vincularlo con lo que ahora también se ha estado trabajando ya en varios espacios, que es los jardines de polinizadores, ¿no? Entonces consideramos que es un espacio, pues se puede rehabilitar aquí en el Jardín Botánico con esta misión de concientizar también sobre las interacciones justo planta-polinizador y su importancia para la conservación de las comunidades vegetales, ¿no? Bueno, aquí como un ejemplo, justo estas son fotos de Jorge, que ya tiene inclusive las colectas de estas que están en Tlaxcala, ¿no? Entonces, bueno, son como queremos ir trabajando. Y pues bueno, con esto espero haberlos convencido de la importancia del manejo para la conservación y la conservación para el mundo. Y pues gracias a todos los colaboradores, maestros y alumnos y a todos los financiadores. Muchas gracias. ¿Preguntas para mañana? Hola, buenos días. Hola. Es interesante tu trabajo, pero mi principal pregunta es ¿por qué no están incluidos los botánicos de este instituto para el trabajo de la flora? Bueno, no está incluido porque básicamente es una propuesta todavía, ¿no? Es una propuesta tal cual que estamos trabajando entre Jorge, decía, y yo, tal cual apenas se la presentamos al director. Entonces estamos en ese proceso, pues, pero claro que bueno, de hecho consideramos que pueden traer un montón de gente, ¿no? O sea, obviamente los botánicos, pero por ejemplo por parte de polinizadores, pues también, ¿no? Gente que trabaja otros organismos ahí. Sí, porque, por ejemplo, estás trabajando en Cuicatlán
bueno, en Tehuacán-Cucatlán y en la Mariposa Monarca. Y para Tehuacán-Cucatlán tiene muchísimos años Rosalinda Medina y Esteban Martínez. Y en la Monarca también se conocen perfecto las zonas. Y bueno, hay otras personas que trabajan flora, entonces yo creo que sería muy interesante hacer un plan de trabajo conjunto. Pues estamos en la misma institución. Claro, sí, esta es justa la idea, ¿no? Es justo seguir colaborando, sí. ¿Alguna otra pregunta? Hola, muchas gracias. Mencionaste rapidísimo lo del abandono de las milpas en la región de Tehuacán y Cucatlán. ¿Cuáles son las causas del abandono de las milpas? Bueno, esa es justo toda esa parte social que está ahí atrás. Básicamente tenemos hay un proceso fuerte de migración, ¿no? Pero es curioso porque al menos en la zona lo que nosotros identificamos que hubo un proceso de migración previo y que al menos cuando nosotros hicimos el estudio ya estaban como regresando, ¿no? Entonces, pero bueno, de inicio digamos que la respuesta sencilla pues es la migración, ¿no? El abandono y sobre todo y cambio de actividades, ¿no? Productivas. En el caso también particular de Tehuacán y sobre todo en el caso particular de Zapotitlán está la situación del giro, o fue lo que justo encontramos con esta tesis, que hay también un reajuste y un giro hacia el ecoturismo, ¿no? O sea, está como que sí hubo toda una adopción, ahí está el Jardín Botánico de Bravo, ¿no? Ahí está el Museo de Juan Raya, Juan Raya. Entonces, ahora hay un sector importante de la población que giró hacia allá, ¿no? Ahora son pues, promotores del jardín botánico y de eso. Entonces, ahora como que han visto en la conservación también toda una forma de vivir. Entonces, también las tierras se agotaron, ¿no? Han ido a la baja, también es cierto, la productividad bajó, ¿no? Entonces buscas otras opciones. Buenos días, muchas gracias por su plática. En esas zonas, ¿qué tan fuerte es la presencia de grupos delictivos o narcotráfico que puede estar explicando también esas situaciones? Porque últimamente las noticias, por ejemplo, en el estado de Guerrero han estado saliendo que comunidades enteras se están viendo desplazadas por la violencia, en Michoacán pasa lo mismo, en Oaxaca. Entonces, no sé si podría hablar un poco al respecto de sus zonas de estudio. Pues en la zona del Valle de Tehuacán, afortunadamente la cosa todavía sigue bastante tranquila. Bueno, lo que a mí me ha tocado vivir, ¿no? Realmente desde las horas de estudio creo que todavía están tranquilas, ¿no? En el caso de Michoacán sí es bastante problemático. Yo no mencioné, pero por ejemplo otro alumno mío hizo sobre la tala, ¿no? En el manejo, pero justo él quería trabajar tala ilegal, ¿no? Dijimos, no, o sea, te van a matar, ¿no? Y luego en Michoacán, ¿no? Entonces más bien le dimos la vuelta y trabajamos con aprovechamiento forestal, ¿no? Entonces ahí y logramos terminar el trabajo, ¿no? Pero sí, ahí sí es la zona de la Monarca tiene muchos conflictos de tala ilegal. Ustedes saben, han visto las noticias, obviamente de hecho ha habido asesinatos, ¿no? Entonces, aún así son zonas en las que aún se puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo iba a empezar a trabajar en la zona de Tierra Caliente de Michoacán, entonces ahí sí decidimos definitivamente salirnos, ¿no? Entonces ahí sí se tomó la decisión para allá no vamos, lamentablemente, porque es una zona también muy interesante, ¿no? Pero, pues sí, por cuestiones de dijimos, ¿no? La Monarca está como en el límite, pero o sea, sí es peligroso, pero todavía puedes trabajar. Bueno, muchas gracias por la plática, Mariana, bienvenida, y creo que bienvenida nuevamente porque por ahí me enteré que existe servicio social aquí en el Jardín Botánico con Gabriel, ¿no? Quiero preguntarte sobre Zapotitlán, Tehuacán-Cucatlán. Alguna vez que salimos a una colecta con Salvador, y bueno, yo 10 años después de haber visitado esa región, veía muchas zonas de la reserva totalmente desmontadas, pero sin ningún aprovechamiento agroforestal, ¿no? Entonces,
él me platicaba que muchas veces es porque la gente pues tenía temor de que le fueran a expropiar sus tierras porque eran reserva y un reservorio de la vegetación nativa, entonces preferían desmontarlo, entonces ya no hay nada que conservar, ¿no? Entonces parece ser que pues hay necesidad de un cambio de paradigma, ¿no? De que es una reserva, ¿no? Una reserva pues, que se puede aprovechar, pero también se debe conservar, ¿no? Entonces, no sé si tú has notado alguno de esos tipos de cosas y qué se propone para darle un mejor aprovechamiento o disminuir ese deterioro que hay, por ejemplo, en Tehuacán, Cucatlán. Bueno, sí, ese proceso sí se ha dado, ¿no? Sobre todo, decía hace rato, por el programa Procampo, ¿no? En ese caso, muchos técnicos lo que ellos iban a medir era el tamaño del desmonte, no tanto lo que tú sembrabas ahí o no sembrabas, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño del desmonte, a ti te daban tu apoyo. Entonces, eso generó sí que aunque tú no fueras a sembrar, tú fueras a desmontar, ¿no? O sea, a limpiar para evitar cualquier cosa, y entonces cuando llega el técnico, pues diga que sí estaba, ¿no? Eso por otro lado también, en efecto, sí, era la reserva, porque la reserva dijo, ok, todas las tierras productivas se pueden mantener productivas, pero todas las tierras que ya están abandonadas y que ya tienen vegetación, esas ya no se pueden volver a desmontar. O sea, eso sí fue una política, ¿no? O sea, aunque fuera tuya, tú eras productiva durante 30 años y tú la dejaste descansar, y en ese lapso que dejaste descansar creció, digamos, la vegetación, ya no puedes volver a cortar, ¿no? Entonces, bajo ese temor, pues sí, también hubo gente que entonces había que mantener limpio el terreno para evitar que después yo ya no lo pueda usar, ¿no? Entonces, digamos que yo creo que esos dos factores sí intervinieron, pero a su vez te decía, por otro lado, como ahora hay todo este giro hacia el ecoturismo, pues ahora también la gente que busca, pues donde están las grandes cartas escolinares, ¿no? Entonces, si está ahí en mi terreno, ahora aquellos que se les montó tal vez tienen ventaja, ¿no? O ya están buscando justo la regeneración, ¿no? Entonces, hay como ese cambio, en ese caso particular sí hay un cambio hacia ese sentido. Hola, Mónica, felicidades, muy interesante y sobre todo creo que es una línea de trabajo que sobre todo por escala cae muy bien a el tipo de investigaciones que se vienen haciendo aquí en el instituto. Yo tengo particularmente dos inquietudes. Una es sobre la definición que haces sobre manejo. Refieres a que se enfoca o debe de tener fines explícitos, es decir, una participación consciente. La inquietud reside en que también considero que hay acciones indirectas, es decir, cuando, por ejemplo, vemos el caso de terrazas, cuando se ha documentado, Teresa Rojas Rabiera ha documentado el hecho de que estas terrazas realmente fueron sistemas agroforestales creados para incrementar la producción, pero depende de la interpretación de la persona que hace el estudio. Un biólogo, por ejemplo, podría decir que son para fines de conservación. Es decir, depende de cómo tú lo veas, y no quiere decir que esa forma de analizar no quiere decir que fue la decisión que tomó la persona. Entonces creo que el manejo puede ser consciente o inconsciente, no necesariamente con un fin explícito. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues esa es toda una discusión, en efecto, ¿no? O sea, que se ha dado. Y yo defiendo que sí tiene que ser consciente. Por eso hacía el hincapié en la diferencia entre el resultado y la decisión, ¿no? O sea, a lo mejor yo en un inicio tomé conscientemente la decisión de hacer una terraza para conservar el suelo, ¿no? Y esa fue la decisión de manejo, ¿no? La conservación del suelo. Y resultó en que ahí me salió, no sé, un superbosque bien bonito de cualquier planta, ¿no? Entonces, y eso yo ahora en ese nuevo elemento tomo otra decisión de manejo, ¿no? Ahora ya tengo, pero eso fue una consecuencia, ¿sí me explico? O sea, el manejo va cambiando al final de cuentas, ¿no? O sea, a lo mejor tu decisión es algo un poco subjetivo, ¿no? Porque en efecto, o sea, es la decisión que tú tomas sobre un recurso, sobre un elemento, decía, ¿no? Y si eso resulta que eso después lo usa otra persona para otra cosa, es otro proceso de manejo. ¿Sí me explico? Entonces, si es objetivo de qué lo está haciendo, pero al final sí, lo que lo determina, lo que lo delimita, es la decisión que tú estás tomando, ¿no? Y bajo un mismo terreno pueden haber un montón de decisiones de manejo, inclusive contrapuestas. Vale. Ahora, una segunda inquietud reside en la escala de análisis en la cual observo trabajas, más a nivel de paisaje y a nivel de comunidad.
ha habido aproximaciones a escala poblacional, de ecología de poblaciones, quizás la línea que más me interesa. ¿Qué saben, por ejemplo, de estos sistemas agroforestales en términos de interacciones positivas, de negativas, o procesos, cómo influye el humano en esos procesos demográficos, tasas de natalidad, mortalidad? Sí, sí, yo no. Yo trabajo justo más a una escala de comunidades, ¿no? Pero claro que o sea, en el grupo en el que yo trabajo, sí, hay, el caso, el ejemplo estrella, pues son los agaves, ¿no? O sea, justo todo el manejo que hay sobre los agaves en sistemas agroforestales, los agaves en el paisaje, ¿no? Entonces sí hay estudios poblacionales, digo, yo en particular no los hago tanto, pero sí los hay y son fundamentales. Por eso yo ponía como todas esas escalas, que para entender cómo funciona todo el sistema, claro, siempre sumar beneficia en entender el sistema, ¿no? Ahora no todo lo puedo hacer yo, ¿no? Pero justo colaboramos, ¿no?